Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué gusto volver a encontrarnos para estudiar juntos la palabra del Señor. Estamos abordando un tema importantísimo que tiene que ver con la mayordomía. Y nos ocupó la semana pasada el estar hablando de la mayordomía del tiempo, considerando que es muy importante, tras este tiempo que vuela, que seamos buenos administradores. Y en esta ocasión vamos a estudiar la mayordomía de los dones espirituales. Así que va a ser un tema interesante debido a que todos nosotros deseamos ser agradables al Señor y deseamos servir al Señor. Se ha dicho que la causa de mayor gozo en la vida cristiana es el gozo de servir a Cristo, como lo dice un antiguo himno. Y para que podamos gozarnos plenamente en servir al Señor con nuestros dones, es necesario que comprendamos su funcionamiento y la necesidad de ser buenos administradores. Así que te invito a que podamos leer juntos en la palabra del Señor, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12, verso número 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo primero que dice, y lo que no se quiere que se ignore es porque realmente es importante. Y pasa a decir en el verso número 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Más bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Oramos al Señor. Señor, en esta ocasión te rogamos que nos bendigas, que abras nuestro entendimiento, y te ruego que me des la capacidad de poder explicar tu palabra de una forma clara. Edifica nuestros corazones para que seamos buenos administradores de los dones espirituales. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Hemos visto que mayordomía tiene que ver con administración y tiene que ver con la administración de los recursos que Dios nos ha dado. Los dones espirituales son recursos o es un recurso que Dios nos ha dado. Seguramente hemos escuchado hablar de la palabra carisma o hemos escuchado que alguien ha dicho, esta persona es muy carismática. ¿Qué carisma que tiene? Y carisma es una transliteración de una palabra griega que significa don, que significa regalo. Una persona carismática es una persona que está usando algo que no es de ella, que lo administra, que es un regalo, y que de esa forma se destaca, ¿no? Un don espiritual es la capacidad única, estoy dando una definición, es la capacidad única dada por el Espíritu Santo a cada creyente para el servicio en relación con una iglesia, a fin de que la congregación progrese en unidad, madurez y tamaño. Esta definición la hace el comentarista y escritor Don Fanning, del cual vamos a tomar el bosquejo de esta exposición. Vuelvo a repetir. Un don espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo a cada creyente para el servicio en relación con una iglesia, a fin de que la congregación progrese en unidad, sabiduría y tamaño. Vamos a hacer algunas consideraciones introductorias con respecto al tema de los dones. Con respecto al tema de los dones, podemos decir que hay dones con diferentes propósitos. Por ejemplo, hay dones que son para equipar, o sea, son para capacitar. Y entre ellos podemos mencionar el de apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Esto lo tenemos en la lista de Efesios 4, 11 en adelante. Tenemos también dones para explicar la verdad de Dios. El don de profecía, el don de enseñanza, el don de exhortación, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Tenemos dones para capacitar la obra de Dios. Don de servicio, don de ayuda, don de presidir, don de liderazgo, don de administración, don de repartir, don de misericordia, don de discernimiento de espíritu, don de fe, don de hospitalidad. Y tenemos en cuarto lugar dones para autenticar la revelación de Dios o la obra de Dios como apoyatura a lo que hacen los siervos de Dios al predicar el mensaje del Señor. Y son los dones de señales, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de milagros y sanidad. Bueno, algún día vamos a poder ver con más detenimiento esto, solamente ahora a modo de vuelo de pájaro lo podemos hacer. Vamos a hacer algunas consideraciones. Cuando hablamos de dones espirituales, tenemos que diferenciarlo de lo que son talentos naturales. Si estás tomando nota, puedes hacer una tabla de 2 columnas
en una colocas talentos naturales, en la otra dones del Espíritu. Y vamos a hacer la comparación. Los talentos naturales tienen un origen desde el nacimiento. Yo nazco con un don natural, con un talento. Los dones del Espíritu tienen su origen en el nuevo nacimiento, cuando yo me convierto en cristiano. En cuanto a los talentos naturales, son para la edificación o autoedificación del individuo. En cambio, los dones espirituales son para la edificación de otros. Los talentos naturales son para todos. Todos los seres humanos nacen con talentos. En cambio, los dones del Espíritu solamente para los creyentes. Podemos mencionar como talentos la capacidad para cocinar, la capacidad creativa, la capacidad para tocar un instrumento, para cantar. Pero cuando hablamos de dones espirituales estamos hablando de capacidad de ayuda, de enseñanza, de repartir, de misericordia, de fe, etcétera, etcétera. Los dones espirituales no son el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu resulta de la madurez. Los dones espirituales resultan de una relación con Dios. El fruto del Espíritu resulta de actitudes y atributos internos. Tiene que ver con mi madurez interior y espiritual. Los dones del Espíritu tienen que ver con lo que yo hago sirviendo a los demás y a Dios. El fruto del Espíritu tiene que ver con calidades eternas, tiene que ver con cualidades, con actitudes, y que son permanentes, son cualidades permanentes. Los dones del Espíritu tienen que ver con trabajos temporales. El fruto del Espíritu está orientado al carácter, a crecer y a desarrollarme en semejanza a Cristo. Los dones del Espíritu están orientados al ministerio, es decir, al servicio cristiano. Otra diferencia que tenemos que hacer es que los dones espirituales no son disciplinas espirituales. Por ejemplo, la práctica de vivir por fe, la práctica del ayuno, el sacrificio, el estudio, la oración, la confesión, la adoración, o sea, el silencio, son disciplinas espirituales. Los dones espirituales tienen que ver con el ministerio. Todos los creyentes tienen que ejercer los dones espirituales. Y otra cosa, también para mencionar, es que los dones espirituales no es lo mismo que deberes espirituales. Todos tenemos responsabilidades como cristianos, independientemente de los dones que tengamos. Tenemos que aprender a dar, tenemos que confiar, tenemos que ayudar, tenemos que servir. Pero la persona que tiene el don lo hace de una forma diferente. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad del espíritu que es diferente. Así que si yo no tengo el don de dar, por ejemplo, no me exime de la responsabilidad de ser generoso y dar a aquel que lo necesita. Una cosa son los deberes cristianos que son para todos y otra cosa es el ejercicio de los dones que Dios me ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a hacer algunas consideraciones importantes con respecto al tema de los dones. Vamos a ver algunas. En primer lugar, cada creyente tiene su propio don o sus dones. Es decir, por lo menos un don. Todos lo tienen. Dice el verso número 8 del capítulo 12 que leímos, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro, ¿nos damos cuenta? Y fíjense lo que dice el verso número 11,
pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno. Es decir, cada uno tiene un don. Entonces, hermano, vos tenés por lo menos un don. Ese don lo tenés que identificar. Claro, vos me preguntarás, ¿y cómo puedo identificar un don? Yo siempre recuerdo algo que aprendí y que también lo enseñé con las tres Fs, ¿no? En primer lugar, debe estar la facultad, o sea, eso es la capacidad. Si yo tengo un don, debo tener la capacidad de poder hacerlo. Si yo, por ejemplo, tengo el don de presidir, y presidir no significa dirigir los coros, sino presidir significa la capacidad de planificar, definir objetivos y llevar al pueblo del Señor hacia un determinado punto, hacia un determinado espacio, digamos, de protagonismo, de impacto espiritual en la sociedad. Si estamos entendiendo de que el Señor nos está moviendo a avanzar en determinada dirección. La persona que tiene el don de presidir ve el futuro, ve el objetivo, comparte la visión, tiene la capacidad de persuadir y también de instrumentar los medios para llegar a ese punto. Bueno, ese es un don del Espíritu. Entonces, cada persona tiene un don y la persona que tiene ese don tiene una capacidad para poder hacerlo. Entonces, si la persona no tiene la capacidad de organizar, de planificar, de fijar etapas, evidentemente ese no es su don. ¿Por qué? Porque nunca va a lograr los objetivos. En segundo lugar, otra cosa que la persona tiene que tener es fervor. El fervor es muy importante. Fervor tiene que ver con el entusiasmo, con las garras, con las ganas. Hay un ímpetu, hay un motor que lo moviliza. Cuando yo hago eso, me hacen hacer eso y yo es como que vuelo. Bueno, ese es el fervor. Tiene que estar el fervor. No es una carga el desarrollo de un don. Y en tercer lugar, los frutos. Tiene que ver con los resultados. Tiene que ver con los resultados. Cuando existen el fruto, cuando existen los resultados, bueno, entonces es una confirmación de que realmente el Señor está poniendo su mano y está mostrando de que acá hay una obra de parte de Él que está mostrando de que es su voluntad. Entonces, es muy importante que existan estas tres Fs. Entonces decíamos, en primer lugar, que es necesario que exista la facultad. En segundo lugar, es necesario que exista el fervor y también es necesario que exista los frutos del trabajo que uno está realizando. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, otra cualidad de los dones. El propósito de los dones siempre es beneficiar a otros. Fíjense lo que dice el verso número 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Noten eso. Le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí la idea de esta palabra en el original es provecho o beneficio mutuo. A eso hace referencia. Beneficio mutuo. Es decir, hay un ida y vuelta, como se dice, hay un feedback, donde yo tengo un don con el que beneficio y bendigo a otra persona y otra persona es beneficiada y bendecida a través del ejercicio de mi don.
Fíjense lo que dice el verso número 25 al respecto, para que no haya desavenencia o desigualdades en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, noten esto, los unos por los otros, se preocupen los unos por los otros. Qué importante que es esto, ¿no? Que exista esto de yo tengo algo para dar y yo lo quiero usar para beneficio de mi hermano. En tercer lugar, el creyente no determina cuáles son sus dones, al contrario. Dios es el que decide el don que yo voy a ejercer. Fíjense lo que dice el verso número 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, noten esto, como Él quiere. Los dones son de Cristo, es el cuerpo de Cristo. El que los asigna a cada creyente es el Espíritu Santo. No soy yo quien elijo qué don tener, sino que la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios, también de acuerdo a los planes y propósitos que Dios tiene en mi vida, en la iglesia y en su reino, asignará en tiempo y forma el don que considera le es útil para llevar adelante su plan. Así que esto es obra de Dios. Ahora, seguramente alguno preguntará, pero ¿no leímos en el verso número 31, cuando dice, procurad pues los dones mejores? ¿Cómo dice aquí que yo puedo procurar los mejores dones? Bueno, esto hay que entenderlo dentro del contexto. Los mejores dones aquí significan los dones que dan mayor edificación a la iglesia. ¿Por qué se dice esto? Porque en Corinto se le daba importancia a dones que no eran tan edificantes como otros. Fíjense ustedes, el tema de las lenguas se trata del capítulo 12 al capítulo 14 para tratar de mostrarles que es mejor edificar a los hermanos, se habla de profetizar en ese caso, que hablar en lenguas. Pablo dice, yo prefiero hablar pocas palabras y que me entiendan, y no hablar un montón de palabras que nadie me entienda y nadie sea edificado. ¿Por qué? Porque los hermanos se dejaron impresionar por estos dones que parecen espectaculares, pero que no realmente edificaban espiritualmente a los creyentes, porque ellos escuchaban hablar en una lengua diferente a la de ellos y no entendían qué estaba diciendo la persona. Entonces, los mejores dones son los que generan, propician mayor edificación en la iglesia. Así que es el Espíritu del Señor el que provoca esto en la vida de la iglesia. En cuarto lugar, el poseedor de un don no debe envidiar o desear el don de otra persona. Fíjense lo que dice el verso número 18, que también leímos hoy. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Y si nosotros entendemos que el Espíritu de Dios es Dios, que el Espíritu de Dios no es equivocado, que Él eligió qué darnos a nosotros, envidiar, desear, anhelar o molestarnos porque no tenemos un don que otros tienen, sería como rechazar, sería como tener en poco la super inteligencia, sabiduría, perfección de la tercera persona en la Trinidad, que eligió darme eso porque eso es lo que más le sirve al plan y al propósito de Dios en la iglesia. Entonces,
La persona que tiene otro don, no tiene ese don para que esa persona brille o para que esa persona sea reconocida, aplaudida. Ese don ha sido un regalo de Dios para la iglesia y para mí, porque la persona recibió un don para que yo sea edificado. Así que cuando Dios pensó en bendecir a una persona dándole un don para que le sirva al Señor, está pensando en beneficiar al cuerpo de la iglesia, al cuerpo de la iglesia local, al cuerpo de la iglesia universal. ¿Se entiende eso? Entonces, hermano, tenés que estar feliz y contento con el don que el Señor él te ha dado. Y veamos una cosita más. En quinto lugar, los dones no están categorizados de acuerdo a su prioridad. Fíjense lo que dice el verso número 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todos los dones son importantes, así como todos los miembros en un cuerpo son importantes. Pablo hace una comparación. Así como nosotros tenemos diferentes miembros, en la iglesia hay diferentes dones. Y no podemos decir que un miembro de nuestro cuerpo no lo necesitamos. Yo no puedo decir, yo no necesito de la vista y tropezaría. Yo no necesito del oído, entonces no escucharía. Yo no necesito del olfato, entonces no podría oler. eh, Estaría en un problema. Yo necesito de cada miembro. El cuerpo necesita de todos los miembros para funcionar. Bueno, en el cuerpo de Cristo, todos los miembros, o sea, todos los dones son importantes. Todos los dones son importantes. Pero hay prioridad de dones. Lo que mencionábamos hace un ratito. ¿Cuál es la prioridad? Aquellos que edifican más. Aquellos que pueden posibilitar el crecimiento espiritual de los hermanos en la iglesia. Por eso se menciona en el verso número 28, primeramente apóstoles. Porque Efesios 2:20 dice que nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento es el cimiento. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Hechos 2:42? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles tenían la responsabilidad, como enviados del Señor, de poner las bases de la fe, las bases doctrinales de nuestras creencias, y también los profetas. Claro, porque no existía la palabra de Dios impresa. Entonces era la palabra de Dios hablada a través de hombres, Biblias parlantes, que transmitían el mensaje del Señor. Por eso también estaban los que discernían los espíritus. Cuando una persona traía palabra, tenía que definir si eso venía de parte de Dios o no venía de parte de Dios. Una vez que la Biblia fue escrita y el canon fue cerrado, como dice Judas, la fe fue dada una sola vez, es el conjunto de doctrinas fue dado a la iglesia del Señor, ya no existe más necesidad de ese don de profecía, de revelación de la palabra del Señor, porque ya la palabra, como Dios quiere darla a su pueblo, ya está escrita y ya está. Es diferente si alguien puede traer, por ejemplo, un mensaje profético, en el sentido de que no que va a profetizar el futuro, sino de que trae un mensaje de parte del corazón de Dios a la iglesia. Y eso estaría bien, pero no tiene que ver con lo que se refiere aquí al don de apóstol y profeta. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Efesios capítulo 4, ahí dice que él estableció primeramente apóstoles, luego profetas, son los dones fundacionales. Y luego están los dones de crecimiento, evangelistas, los que predican el evangelio para que las personas conozcan a Cristo. Pastores, los que hacen la tarea pastoral con muchos dones, o sea, el pastor no es un don, es un oficio de una persona que tiene muchos dones, entre los cuales está dirigir, gobernar, supervisar. Y el maestro que enseña la Biblia aplicándola a la vida personal. El pastor debe ser apto para enseñar
y puede haber personas en la iglesia que no sean pastores, pero sean maestros que enseñen la Biblia a aquellos que necesitan eh, seguir conociendo la palabra de Dios y seguir creciendo y desarrollándose en su vida cristiana. Bueno, entonces eh, el Señor ha colocado en la iglesia personas con dones, vos y yo, para que estos dones puedan ser puestos al servicio del Señor. Lo mejor que puedes hacer en este día es decirle, Señor, acá está mi vida. Si no sabes cuál es tu don, decirle, Señor, mostrame cuál es mi don. Y una vez que podés identificar el don, ¿por qué? Porque tenés la capacidad para hacerlo, porque tenés el fervor para hacerlo, porque tenés los frutos que garantizan que esto es así. Y también tenés el aval y la confirmación de la iglesia que dice, sí, esta persona tiene este don. Entonces, poné tu don al servicio del Señor. Al servicio del Señor y del pueblo de Cristo. Y de esta forma vas a ser un fiel administrador del Señor.